Bendiciones a todos. Hoy vengo a contar mi testimonio de algo que pasó en los últimos 6 meses. Fueron varias pruebas, pero pues gracias al Señor hemos salido victoriosos. Todo comienza en agosto del año pasado. Quedamos embarazados, pero el 23 de agosto comienzo a sangrar, voy al hospital y me dicen que tengo un embarazo ectópico y que me tienen que operar. Para mí fue un golpe muy duro porque pues sí era algo como que yo venía pidiéndole al Señor desde hace mucho tiempo, pues no era el tiempo, pero pues igual se dio. Y pues ya venía con una lucha con una de mis tías con cáncer, entonces se me unió todo, me tienen que hacer la cirugía, mi pelea era no dejarme operar, me declaran como afectada emocionalmente y tienen que llamar por teléfono a mi esposo para que él vía telefónica diera la aprobación para la operación. Fueron momentos muy duros, desde ese momento entró en mí como algo muy duro que aún durante la cirugía yo no pude volver a orar. Desde el momento en que me entran en la cirugía yo no pude volver a orar, no salían palabras de mí, ni siquiera en mi mente, y pues me dan salida ese 25 de agosto y el 26 de agosto ingresan con mi tía, la desahucian totalmente, ya le dicen a mi familia como llévesela para la casa porque ella ya se va a morir, ya estamos esperando el tiempo en el que ella pues muera. Y pues 24 de agosto pierdo a mi hijo y 16 de septiembre muere mi tía y ahí caigo en depresión. Bueno, ella cae en depresión y sigue un proceso como de ensimismamiento, ya no hace las cosas con energía, ya se vuelve un poco ensimismada o sin energía como antes era. Y entonces ahí decidimos, aplica todas las enfermedades, empieza a enfermarse del estómago, todo lo que comía lo vomitaba, empezaba con diarrea y entonces tocó llevarla al médico. El médico decía que era estrés, que era más de 2 o 3 veces llevarla y el médico decía lo mismo, hasta que tocó pagar un médico particular y el médico diagnosticó que era más depresión y de ahí la EPS inició el proceso para consultas con el psicólogo. Y durante todo este proceso de los últimos meses, ya llega como mi abrir de ojos, el volver nuevamente al Señor. Eso fue en octubre, como que en un día de lucidez pido auxilio literal a mis pastores, a mis amigos y guías. Pues al principio fue muy duro, tenía que literal obligar a mi carne y fue muy duro este proceso, pero poco a poco ahí fui creciendo, fui volviéndome a conectar con el Señor, fui volviendo a orar y en una de estas el Señor me comienza a dar palabras de sanidad. Aún yo no tenía pues como claro qué era lo que pasaba, pero siempre venía a mí y fue cuando abrí los ojos y entendí pues que se estaba cumpliendo en mí lo que dice la palabra, que el diablo solo viene para robar, matar y destruir. Me estaba robando mi paz, mi tranquilidad, mi relación con John, porque pues como él da en ese entonces la autorización, yo comencé a sentir mucho rencor contra mi esposo y no quería tampoco estar con él en algunos momentos porque lo culpaba a él porque había dado la autorización. Y viene la primera lección del Señor, que es que no tenía que mirar más lo malo, sino que tenía que darme cuenta del milagro que él había hecho en mí. Cuando me doy cuenta y comienzo a analizar todo lo que había pasado, efectivamente sí había un milagro y era el milagro de que yo hubiera quedado embarazada. Y volver a mostrar ese milagro, porque ya lo había hecho una vez con Santi y lo volví a hacer, ese fue el milagro en ese entonces. Ya luego pues entre todo este tema médico de ellos que se comienzan a dar cuenta que yo no comía, que adelgazaba, que todo este tema, se dan cuenta que estoy infectada con una bacteria que se llama Helicobacter pylori y comienza un proceso de desintoxicación que curiosamente trata de 15 días con antibióticos, 7 días de descanso y un mes más como de rehabilitación. Y es allí cuando me doy cuenta que en el tiempo pues como tal de los 15 días de antibiótico más los 6 días en los que yo tenía que tener de descanso porque al séptimo tenía que comenzar la rehabilitación, se cumplían en total 21 días de ayuno. Pero comienzo a darme cuenta que esto había sido como un ayuno planeado por el Señor, y es ahí donde tomo esto como un ayuno y comienzo a meterme más y más con el Señor. En ese tiempo el Señor me da palabra de sanidad, me da visiones y se fortalece mi relación aún más con Él. Y me hace entender que así mismo como lo estaba haciendo con mi cuerpo físico, el ayuno, venían los 15 días en los que mi cuerpo como tal iba a quedar en un estado de keto, que es que comienza a absorber como la grasa y todo esto para tener energía, y así mismo pasaba con mi vida espiritual. Se estaba quemando todo lo del pasado,
todos los dolores, todos los pecados, todas las amarguras, todo esto el Señor lo hace así. Y ya pues por último era la confirmación del milagro, que pues teníamos la cita el 3 de marzo, de mirar si estaba aún la bacteria o si se había logrado erradicar después de este proceso tan fuerte. Solo podíamos reír y disfrutar de lo que el Señor había hecho, porque ese mismo día me entregaron los resultados y para la gloria de Dios salió negativo. Y pues bueno, esos son los dos mensajes que pues el Señor me permite darles hoy a ustedes. Uno, no miren lo malo como lo tremendo en medio de todas las pruebas y el desierto, sino miren el milagro que el Señor está haciendo en medio de. Y dos, el Señor es fiel. Fue la palabra que Él me dio, 1 Corintios 1:9, Dios cumple sus promesas. Y Él a mí me prometió que Él iba a estar conmigo, que me iba a dar no solo la sanidad, sino paz y tranquilidad, y pues así lo ha hecho hasta el momento. Entonces sigan teniendo fe, no dejen de tener fe, no dejen de orar, y aún en momentos difíciles como yo los pasé, en los que no quieran orar, obliguen a su carne, porque la oración es la única que nos puede ayudar para estar en comunión con Dios y para poder salir de lo que tenemos que salir.